Culiacán desde cuándo está ardiendo. En los demás estados están mal en este momento, pero en Culiacán es el pan nuestro de cada día. O sea, el gobierno pues es incapaz de sostener esto. Yo le creí al gobernador y el gobernador dijo, vayan al estadio, todo está bien, no pasa nada. Saliendo del estadio, me acabaron la familia. Estamos como zombies, sabemos que hay un problema, tenemos miedo, tenemos la percepción de ese miedo, pero permanecemos inactivos. ¿Sabes qué pensaba yo en la marcha del domingo? Era una tristeza ver que las personas no se solidarizaban. O sea, me dolía más eso, la indiferencia de las personas. También los papás tienen que ver qué están haciendo sus hijos. Correcto. Y si decía, mi hijo anda mal, pues a ver cómo lo arreglas. O haz lo que decía la canción de los Tigres del Norte, de la bala perdida, denuncia. No nos pueden decir que nuestra marcha es política, porque ninguno de nosotros ni somos, ni hemos sido candidatos, ni nunca hemos participado en ningún partido. Y mientras estaba el carnaval, quienes marcharon por primera vez eran las madres buscadoras. Y ahí muy cerca, en un municipio cercano, seguían sacando cuerpos de las fosas clandestinas. Sí, reflexione, presidenta. Usted ya no es de Morena. Usted es del pueblo. Su pueblo sufre. Usted no puede parecer indolente. A mí me gustaría que el gobernador fuera mi amigo, para ponerlo y sentarlo y decirle con toda sinceridad, renuncia. ¿Por qué no renuncias? Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a una nueva, a un nuevo podcast aquí con unos amigos de antaño y son unos amigos que realmente han sabido sobrellevar esta situación en Sinaloa, en Culiacán específicamente. Y estamos aquí en un nuevo programa con mi amigo Feliciano y su servidor Víctor Jiménez, aquí en Sobre la Mesa. Pues bienvenidos, tenemos unos invitadazos que es Víctor Aispuro y el licenciado Sergio Guerrero. Pues bienvenidos. Muchas gracias. Licenciado, maestro. Gracias. Y Víctor, Sergio, Feliciano, mucho gusto, alias el muchas que te gracias. conocen en Villas. ¿El No, qué? No, no sé. El abogado de Villas. No sé. Un saludo para mi compa Julio, lo que sí te conozco. bautizó el Sí, abogado. hay que felicitarlo por el día de ¿Eh? su cumpleaños ahora. Hay Eso que es. felicitarlo Su públicamente. Así es. Pues fíjate, Feliciano, hay una frasecita muy icónica que uno de nuestros invitados ha dicho que con los niños no. Esta frase se ha hecho ha sobresalido de entre muchas tantas que se ha visto, ¿no? Pero se ha agarrado como una especie de bandera, por llamarlo así, que con los niños no, porque estamos viviendo una violencia que pues está muy crítica cada vez aquí en Sinaloa. ¿Cómo la ves tú con esto? Pues sí, yo quisiera también primero preguntarle al profesor Víctor Aispuro, ¿a qué se dedica? ¿Dónde lleva a cabo sus labores docentes como maestro de primaria? ¿Y qué le motivó para hacer una marcha tan famosa, convocó una marcha tan famosa aquí en Culiacán? Fíjate, trabajo en la primaria Sócrates, soy el director Víctor Aispuro, pues ya amigos de antaño, ¿no? Ajá. Pues primero la frustración, la impotencia, el sentimiento. Muchos me decían, oye, pero el niño tiene papá. No, no tiene papá. El papá falleció abatido por las balas aquí muy cerca y ahí entre esas balas cayó su hermano y a los días también cayó él. Entonces siempre esperamos así con esperanza de que él sobreviviera. Y cuando me decían qué va a pasar, vas a declarar, pues la primera esperanza era que él pues resolviera y que estuviera con vida. No se dio y entonces pues el coraje nace precisamente de ir a la funeraria, de mirar dos cuerpos sobre los ataúdes y que en un momento frenamos el entierro para incorporar la velación de nuestro querido Alexander, ¿no? Entonces era muy complicado, nos dolió. Y pues primero llamamos a la comunidad educativa
los niños que siempre están conmigo, los maestros, los padres de familia, y así empezamos. Sí pedimos ayuda, sí hablamos a los maestros de los diferentes grupos, de las diferentes secciones, a la comunidad griega, también avisamos a diferentes grupos sociales, sector salud, policías pensionados y jubilados, con quienes de alguna manera, incluso maestros jubilados, habíamos estado cercanos defendiendo causas justas, genuinas. Y en el llamado también a la prensa hubo gente que se solidarizó porque pensaron y sintieron en ese momento que aunque no eran sus hijos, estaban lastimando algo que les dolía, que era la familia, y lo estaban golpeando. Y entonces, cuando yo esperaba una acumulación de 700, 800 personas, de la noche a la mañana, pues empiezan a sumar, y de repente me sonaba un mensaje, una llamada, y me decían, seguimos saliendo de la escuela, y nosotros ya estábamos en el ayuntamiento, y la gente seguía llamando. Hay versiones con cámaras, que hubo más de 12,000 personas. Este gobernador, que hasta ese momento seguía siendo un salvaje, decía no, son 500 personas, pero era imposible borrar lo que estaba sucediendo, la gente desatada y sintiendo que habían herido la parte que más dolía, que era la familia, y ese golpe que se le había dado a la sociedad, pues muchos ahorita me seguían reclamando, ¿no? Por ejemplo, en la marcha me decían, profesor, era el momento de sacar a este gobierno corrupto, era el momento para hacer algo, para cambiar algo, pero el momento sigue estando difícil. Y ahí yo quería gritar, pero al momento cuando escuchaba, ya me estoy refiriendo a la marcha de Ricardo, Misael, que estuvimos ahí el domingo pasado, y en esa marcha la gente gritaba por un lado de mí, los niños no. Y entonces, pero sentía que me ahogaba, sentía un coraje, recordaba muchas cosas, y entonces volteaba y miraba a las madres buscadoras, y algunas con las que hemos estado compartiendo durante todo este tiempo, y que siguen buscando a sus hijos, y que traen sus mamparas, y que traen sus lonas, y ver el sufrimiento de cientos de madres buscadoras, y pues la falta de dignificación de un gobierno que simula ser, pero que no da resultados, que quiere o a lo mejor llena de policías Culiacán, pero la violencia no para, y a veces en las propias narices de ellos los delincuentes hacen y deshacen. Profesor, ahí es donde nace esa frase que dice el profesor Víctor, con los niños no. Fíjate que cuando salimos del estacionamiento, Sergio venía precisamente conmigo, y al momento de salir yo le hablo a los trabajadores y les digo, vamos a cerrar la puerta principal, Carlos, te quedas tú, Enrique, tú en la cochera, y van a cerrar y van a resguardar la escuela, y nosotros vamos a salir. Los niños ya venían con las mochilas, y entonces me paro al frente de que ya en ese momento la José Aguilar Barraza ya estaba llena, y entonces me paro y les digo, pónganme atención un momento, y les digo, vamos a llevar varias consignas, pero una de ellas, y en ese momento se me ocurrió, fue con los niños no, a los niños no. O sea, porque esa era como la bandera. Antes me decían, oye, pero ¿qué vamos a decir? Nunca fue la idea gritar fuera Rocha, porque aunque yo entiendo, los veo como una falta de capacidad del gobierno de poder resolver, pero ya en ese momento a mí me quedó muy claro después de la marcha que no era precisamente el gobierno el que estaba generando la violencia, al menos no visiblemente, sino que había grupos de delincuentes que sí la estaban generando. Y entonces, pero la misma sociedad no lo tomaba en cuenta. Y después de la marcha, yo llegaba a las comunidades o con amigos y me decían, profesor, es que los que nos tienen viviendo este infierno son X y Y. O sea, el gobierno pues es incapaz de sostener esto. ¿Por qué? No sabemos. Tal vez porque estén corruptos, o tal vez porque de alguna manera están coludidos, o no pueden, que eso es lo más sencillo. Pero quienes son los generadores de violencia son los grupos de delincuentes. Entonces, pero la gente empezó a cambiar, y entonces dijo, ya no son los héroes, ahora son los villanos también, porque nos están destrozando lo que más queremos. Y entonces, si no, vete ahora al tiempo presente, cuando el padrastro de Ricardo dice, yo nunca pensé que esto le fuera a pasar a mi familia. Yo nunca pensé que un ser muy cercano mío le fuera a pasar. Y entonces mi recuerdo es con la señora Miriam, cuando ella dice,
Yo le creí al gobernador y el gobernador dijo, vayan al estadio, todo está bien, no pasa nada. Pero no estuvo bien. Saliendo del estadio, me acabaron la familia. Entonces, imagínate qué desgarrador eso. Entonces, ¿cuánta gente en Culiacán cree que a ellos no les va a pasar? Pero si se dan cuenta que hay mucho inocente que está siendo atacado, que está siendo violentado y que está siendo asesinado, pues entonces a cualquiera nos puede pasar. Yo realmente vine por la amistad que les tengo, pero en realidad yo salgo poco de noche. O sea, siempre cuido eso, porque sé que tristemente todo puede pasar, aún y cuando nos estemos cuidando. Entonces vivimos en una sociedad que si ahorita reflejan lo que pasó hace unos cuantos días con una detención de alguien que ni merece ser nombrado, y cómo estallaron en llamas 12 estados de la República, y cómo en algún momento las mismas personas nos decían, profesor, yo no voy a llevar a los niños en clases, está bien, los vamos a justificar, les vamos a tratar de mandar trabajo, pero solo si es necesario vamos a suspender clases aquí, solo si tenemos las indicaciones, pero la Secretaría no las dio, porque no visualizaban que podía haber un brote de violencia, aunque en Culiacán ya había pasado. Yo sí temía que fuera a pasar. Y cuando llegan ahí y nos dicen, digo, pues es que Culiacán ¿desde cuándo está ardiendo? Culiacán ¿desde cuándo tiene problemas? En Culiacán ya estamos mal, en los demás estados están mal en este momento, pero en Culiacán es el pan nuestro de cada día. Así es. Y yo creo que el simple hecho de estar viviendo, ya siento como que lo estamos familiarizando, pues ya lo estamos normalizando. Esta situación, y creo que no está bien, porque realmente no está bien, claro, esa situación. ¿Sabes qué pensaba yo en la marcha del domingo? Y lo platiqué con Manuel Cloutier, y lo platiqué con el Taniyama y con la marcha. Era una tristeza ver que las personas no se solidarizaban, y nos dolía. Sí. O sea, me dolía más eso, la indiferencia de las personas, de pensar, a mí nunca me va a pasar, pero les está pasando. Y lo que pasó con la maestra el día de ayer, pues es indignante. Otra vez vuelven a tocar a una parte emblemática de Culiacán, que son los maestros, que son los forjadores de la infancia, de educación básica, y sea quien sea, porque todas las muertes duelen. Y en el mensaje que subo en mis redes, hago un llamado también a los grupos que están generando violencia, de que también ellos son papás, que también ellos son hermanos, que también ellos tienen hijos, y entonces que paren esta guerra, que ya se acabe. No queremos eso, queremos vivir en un Culiacán tranquilo, queremos disfrutar de nuestras familias, queremos un estado de paz, pero no estamos haciendo lo propio para construirlo, porque la estrategia es fallida, y eso hay que reconocerlo. Así es. Es la voz y el pensamiento crítico de un docente que siempre está custodiando el futuro de la nación. En este caso los alumnos, ¿no? De chiquitos, de preescolar hasta nivel básico, que es ya la preparatoria, ¿no? Profesor, licenciado Sergio Guerrero, usted siempre lo vemos muy pegado a profesor Víctor Jiménez. Perdón, Aispuro. Víctor Jiménez, Víctor Aispuro. Siempre lo confundo. Vale Oiga, confusión. Siempre lo veo muy pegado al licenciado aquí, a profesor Víctor Aispuro. ¿Qué me puede decir en todo este tiempo que está al lado de él? Usted conoce muy bien el sentir, profesor, es de corazón muy noble. Pues qué bueno, fíjate qué bueno que hace esa pregunta, Feliciano. Primero que nada les quiero agradecer y felicitarlos por este espacio, ¿no? Siento que está funcionando muy bien y los felicito. Gracias. Y gracias por la oportunidad. Tu pregunta es muy válida, te voy a decir por qué. Hace ratito antes de empezar con la grabación, estábamos hablando el maestro de motivos. Entonces, para que las cosas se den, siempre tiene que haber motivos. El maestro, en el momento en que él sintió una afectación directa hacia sus alumnos, porque eran sus alumnos, él llamó y convocó una marcha de protesta muy humana, una marcha muy genuina. Y en ese momento yo sentí ese motivo de participar. ¿Por qué? Pues yo no soy maestro de la Sócrates, ustedes lo saben, pero sí soy humano y soy papá y tengo hijos y tengo nietos. Entonces,
En ese momento yo sentí esa motivación y ese deseo de participar, porque también yo no quiero pensar como los otros, me voy a esperar a que me pase para salir a protestar. El sentimiento de solidaridad que tiene que haber en todos y cada uno de nosotros, porque todos somos un pueblo. O sea, independientemente que seas pariente o seas amigo, vecino, pero somos uno solo. Y ahí es donde debemos manifestar ese sentimiento, esa unidad. Entonces, cuando nosotros fuimos a la marcha, fue una marcha muy exitosa porque sí se sumó mucha gente, pero aparte el reclamo era genuino, no era un reclamo político, no era un reclamo que llevara algo detrás escondido, no, era un reclamo natural porque era necesario hacerlo. Entonces, sí, gracias a Dios, esa marcha, mucha gente participó, se puede decir que fue una gran marcha y que tuvo un buen impacto, pero ¿qué pasa? Se termina la marcha y entonces la gente nos sigue preguntando, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? La gente se quedó con la emoción porque fue muy emotiva la marcha, a pesar de que hubo sus desdenes por ahí, pero la gente quería saber qué sigue. ¿Por qué? Porque estamos ansiosos de que esto tenga un resultado final. Pero igual sabemos que una marcha, como dicen en el boxeo, no hay un solo golpe para derribar al enemigo, se necesitan más. Entonces, si nosotros seguimos convocando a marcha porque lo hemos hecho, a partir de ahí, nosotros hemos estado siempre solidarizándonos en cada uno de los eventos que se han dado. Hubo un momento en que nosotros, cuando se cumplió un año de la violencia en Culiacán, nos agrupamos con varias organizaciones y convocamos a una marcha multitudinaria que pues exitosamente se cumplió, ¿no? Se rompió la expectativa, llegamos a acumular ahí, ¿cuántas serían, maestro? Más de 60,000 personas. Más de 60,000. Comprobado con drones, ¿no? Miramos también que había un cura ahí, ¿no? Había personas sí, que prestaban tractores, agricultores. Se invitó al obispo. El obispo fue quien dio el inicio de la marcha, por cierto. Fue muy emotiva la marcha también. Estamos hablando de la primera, ¿verdad? De la primera marcha que se dio. Después de la de los niños. En la del 9 de septiembre que se cumplió el año de violencia. Porque la marcha de los niños fue en enero. Entonces el 9 de septiembre se cumplió el año de la violencia y fue cuando se generó esa marcha donde dice el maestro que ya hubo otros intereses. Es que ya hubo organizaciones, ¿no? Y ahí llamamos a las madres buscadoras, Isabel Cruz, varias de las que estaban participando como rastreadoras, buscando a sus hijos, pero también a los comerciantes dolidos que traían el problema de haber cerrado negocios, bajas ventas, etcétera, otros por robos, por secuestros, a los policías pensionados y jubilados, sector salud, los maestros, había muchas más agrupaciones y entonces lo hicimos con énfasis, con organización, con estrategia, con inteligencia y entonces empezamos a llamar, a convocar y cada vez más gente se sumaba. De hecho estamos planeando otra actividad, ¿no? Que ya muy próximo, más o menos el día 9 puede darse en Álvaro Obregón, porque se va a cumplir un año, 6 meses. Y vemos amigos como Miguel Taniyama, como Marta Reyes, como Enrique Rivero, como Omar García, Sarón Sánchez y otros tantos, nosotros también que estamos ahí, que nos estamos reuniendo, que estamos buscando opciones como ciudadanos para que regrese la tranquilidad y la paz a Culiacán. Inclusive lo mirábamos cómo nos veían las redes, ¿no? Y lo estuvimos manejando. Y cómo en algún momento la misma red planteaba posibles soluciones o decía cuál era la virtud o lo bueno que te miraba. Entonces ahorita pues hay muchas cosas más. Trabajamos el tema de los conversatorios, el futuro de Sinaloa, el futuro de Mazatlán, cómo lo vemos, también el de agricultura, el de comercio muy recientemente. Probablemente para el día 7 estemos llevando el conversatorio de seguridad, donde vamos a exponer una parte de esos temas también para que esto vaya fluyendo, ¿no? Y entonces para que la gente se dé cuenta, pero sí lo necesario es generar la solidaridad para decir, oye, no me ha pasado,
pero me puede Puede pasar. concientizar. Yo miraba a mi cuñada ahora en Vallarta, ¿no? Y que decía, Víctor, es que está ardiendo Vallarta, es imposible lo que está pasando. Y entonces, cuando sale ayer, sale a la calle y entonces da la vuelta a 2 casas, hay un 7-Eleven o algo así, es un super tipo 8, y entonces sale y lo ve completamente en cenizas. Esa era la capacidad de violencia, que está en un punto de la cuerda floja y que se dio cuenta que el AMPA tiene un poder de reacción, pero que también nos estamos dando cuenta que cuando el gobierno quiere, actúa y resuelve, Sí y puede, lo frena y eso. lo para, Sí puede. y se vio, ¿no? Entonces el gobierno sí puede, pero está frenado, no sabemos por qué, pero sí hay que decirle a la presidenta que actúe. O sea, creo que la estrategia de abrazos y no balazos ya no funcionó, y creo que el pacto se rompió, y entonces ojalá que sea la decisión para decir, ya que se acabe la violencia, y volver a un estado pues un poquito más tranquilo que lo que hemos vivido. 1 año y medio vamos a cumplir el día 9, 1 año y medio. De violencia. Y pareciera ser muy poco, pero estamos en un sitio de guerra. Si nos ponemos a ver lugares o países que están en guerra, hay muchos más muertos en Sinaloa que en esos países que están en guerra. Y aparte, fíjate, ahorita tenemos un vacío generacional. Más de 4,000 jóvenes, creo que ya van más de 5,000 desaparecidos, que son generaciones perdidas, y nos va a cobrar factura el tiempo. Nos va a decir dónde están esos jóvenes, y pues va a llegar momentos que apenas los especialistas los podrán ver, pero que nosotros sí lo vamos a sentir. Tal vez no lo veamos, pero vamos a resentir todos esos jóvenes que ya no están, porque el gobierno no les dio oportunidades, porque no hay una estrategia clara, porque no hay un trabajo con la familia. Ellos están enfocando en la escuela, pero en realidad es la familia la que debemos de fortalecer. Y yo esa crítica que hacía hoy en redes, decía, pues es que también los papás tienen que ver qué están haciendo sus hijos. Es correcto. Y si decía, mi hijo anda mal, pues a ver cómo lo arreglas. O haz lo que decía la canción de los Tigres del Norte, de la bala perdida, denuncia. Ajá. Porque al final terminan haciendo daño a veces a lo que más quieren. Es correcto. Así correcto. es. Acá de un punto muy importante, si manejamos la estadística a través de los años, licenciado Sergio, la edad promedio que manejamos en todo el país, todo México, es de edad de 25 años a 70 y tantos años. Si los jóvenes que están desaparecidos están muriendo, es un país de adulto mayor que vamos a quedar. Exacto. Ahí está el vacío, no va a que haber, es precisamente no va a haber de esa esa para- esa competencia económica en el país. ¿Sí? Entonces, hay que echar mano de la inteligencia, que el gobierno vea lo que está pasando. Porque se comenta, dicen que estuvo también apoyando el gobierno extranjero en lo que pasó ahí en el Jalisco. caso de Jalisco. Y Claudio Sheinbaum dice que no participó. Pero en fin, hay que dejarnos de esto, que si participó o no participó. Lo importante es que hagamos algo por nuestro país. Fíjate que ahorita que lo manejas, cuando llego a la casa, le digo a mi esposa, ¿hablaste con tu hermana que está en Vallarta, no? Y me dice que sí. Y le digo, ¿y qué dicen las noticias? Porque trato de no verlas o verlas lo menos posible, ¿no? Y me dice, hay una crítica del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump como presidente, que aunque tiene muchas loqueras, pero él dice, si tocan a un solo ciudadano estadounidense, por ejemplo en Vallarta, que hay una población enorme de extranjeros, entonces nosotros vamos a intervenir. Y acuérdate del tema muy anterior, muchos años atrás, que tal vez no les tocó, que era con Camarena. Camarena. Entonces, pues ¿cuántos estuvieron en la cárcel por ese crimen, no? Entonces, en ese momento actuaba el gobierno de Estados Unidos, y claro, en este momento también actuó porque hubo inteligencia, hubo estrategia. Si no, no hubieran dado con este criminal. Así es. Maestro Víctor, fue muy sonado el detalle que ustedes realizaron derivado a la muerte de estos 2 niños que estaban en su escuela primaria Sócrates, donde un grupo de compañeros de ustedes va y visita el Palacio de Gobierno
con ese coraje buscando al gobernador y no se presentó con ustedes. ¿Qué motivó para ir al Palacio de Gobierno? Fíjate que cuando llegamos al Palacio Municipal, luego la gente dijo, ¿y qué sigue? Y hubo grupos de personas que decían, no es suficiente, queremos algo más. El presidente municipal fue miedoso y cobarde, porque No él salió. dijo, no los puedo atender porque no estoy aquí. Ahí estaba. Y ahí estaba, tengo información de que ahí estaba. Y entonces, pues es normal que todos tengamos miedo. Claro. Entonces me mandan decir con un encargado, y me lo dicen personalmente, pase una comisión y los vamos a atender adentro. Y le dije yo, que no tenga miedo, que salga y les diga aquí afuera a las personas que hay un motivo de esperanza, que hay un gobierno que va a actuar y una esperanza de que esto no va a volver a pasar. Pero nadie quiso salir y entonces nosotros no quisimos entrar a seguirles el juego. Cuando decidimos que entonces el gobernador estaba en Palacio de Gobierno, entonces nos trasladamos al Palacio de Gobierno. Acuérdate que no era sábado ni domingo. Sí, sí. Era un día. entre semana, era un día hábil y estaba el gobernador. Y entonces de esos 12,000, probablemente 7,000, 8,000 llegamos al Palacio de Gobierno. Y ahí es donde los ánimos se suben de tono. La frustración, el coraje, el sentimiento, el haber perdido y enterrado a esos niños y a su papá y todo lo que venía alrededor. Y sale un enviado del gobernador y dice, pase una comisión y los vamos a atender. No, señor, dígale al gobernador que baje. Y que baje y que le diga a la gente que haya de la esperanza, lo mismo que le habíamos mandado decir al presidente municipal, pero que no. Y entonces fueron a subir el dato, pero alguien sí se acerca y me enseña el celular y me enseña una foto donde Roche estaba en el tercer piso y nos estaba viendo. Alguien le tomó la foto y me la enseña, me dio muchísimo coraje, se me hizo un insulto. Sí. Y entonces, y luego sube esta persona que es un retrógrado, que era el secretario de seguridad en ese momento, y entonces dice que a los niños los mataron porque traían los vidrios polarizados. Entonces le digo, ¿sabes qué? Sí que nos reciba y vamos para allá. Pero entonces la falsedad era sí te recibo, pero en realidad no te recibo porque al querer entrar nos cierran la puerta los guardias de seguridad. Entonces no era, entren, era bajo nuestras condiciones te decimos delante de todos que sí, pero en realidad no te dejamos entrar. Y ahí empezó pues esa frustración, ese coraje, y voló la puerta de entrada. Y luego en el tercer piso voló la puerta de él también. Y en un momento dado, incluso hasta periodistas probablemente lo eran, porque algunos traían cámara, rompen una de las paredes y vuelan pantallas de 75 pulgadas, se estrellan en el suelo, vuelan los escritorios y se volvió un desorden. Y entonces llega el maestro, bueno, el licenciado Rodolfo Jiménez. Y me dice, profesor, porque le digo yo, nos vamos a ir. No, profesor, no se vayan, el gobernador va a salir. Le digo, dile al gobernador que no salga, porque entonces está en peligro él. Porque ya la gente ya está harta. Y sí, había un personaje que era Oscar Loza, que estaba en una esquinita ya agazapado, hecho bolita, yo creo que temblando de miedo, que después lo nombran presidente otra vez de los derechos humanos, una persona que no se defendía ni sola. Y dije yo, pues qué pena. O sea, no sé, pero sí estuvo ahí, pero estaba ya en lo escondido, donde no lo miraran. Y sí estaba, porque en varias ocasiones me tocó verlo, ya lo conocía de años. Y entonces decidimos bajar y retirarnos. Al menos había sido muy desgastante la jornada. Y eso creo que fue lo que visibilizó. No estoy de acuerdo con lo que pasó. Fue demasiado coraje, demasiado sentimiento, demasiada frustración. Yo digo que estuvo mal, pero tristemente cuando dije yo, no hombre, ahora sí no me va a ir bien, pero los medios y el mismo gobernador en su momento me lo dijo, yo le ofrecí pagar las puertas que se habían dañado. Me dijo, no, profesor, ya las reparamos. Y me dijo, tu lucha es genuina. Yo también la apruebo, yo también la apoyo. Yo también tengo hijos, pero eso no lo dijo público, eso no lo dijo delante del secretario particular que era Feliciano Castro Melendres. Y entonces estaba Feliciano, estaba el gobernador y estaba yo, y duramos 2 horas charlando sobre el tema y lo que le dolía. Y yo sí le hice un reclamo, porque no se habían acercado a la mamá de los niños para darles ayuda, porque ellos sí decían
que se habían acercado, pero en realidad no se habían acercado. Y después me dijo ella, sí, después de eso se acercaron, pero ella era tanto el sentimiento que creo que un dolor tan grande no se cura con dinero. No, pues no. Y entonces eso lo teníamos que arreglar, pero con hechos, con resultados, con metas cumplidas, no con lamentaciones, no con decir, creo en ustedes, porque ahora hasta se ha vuelto una moda decir, nos solidarizamos, las marchas son nobles, tienen derecho a marchar. No, señor, tenemos derecho a tener seguridad, tenemos derecho a vivir en calma, a vivir en paz, porque es un pueblo bello. Y si te das cuenta, Culiacán es de los pueblos más bonitos, Así de es. verdad, y su gente es muy buena. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir en esta condición que tenemos ahorita? ¿Hasta dónde ha llegado la corrupción? ¿Hasta dónde ha llegado la violencia? Que no alcanzamos un estado de paz de nuevo. Y ahorita, si yo te pregunto a ti, Víctor, o a ti, Feliciano, si vislumbran una salida del problema, pues lo seguimos viendo lejos. Sí. Cuando yo decía, imposible que lleguemos al año, ya lo rebasamos y le vamos llegando al año y medio y está más cercano los 2 años a que esto termine. Sí, fíjate que, perdón, una plática que tuvimos anteriormente me dejó así como que anonadado. De hecho, cuando estábamos con Roberto Blanco, dice, es que ya tenemos 1 año y meses, y yo me quedé así. O sea, ya recopilando para que te des cuenta que estamos viviendo y estamos viviendo como zombies prácticamente, porque el hecho de no estar digiriendo el tiempo que estamos pasando con esta violencia, desde ahí estamos... Imagínate, llegamos al evento, uno de los más significativos de Sinaloa, que es el Carnaval de Mazatlán. Es internacional, no es cualquier carnaval, Ajá. es un carnaval internacional. Y mientras estaba el carnaval, quienes marcharon por primera vez eran las Madres Buscadoras. Y ahí muy cerca, en un municipio cercano, seguían sacando cuerpos de las fosas clandestinas. ¿Cuántos de esos cuerpos no eran hijos de esas Madres Buscadoras? ¿Y por qué no les dieron el acceso libre para que estuvieran ahí? ¿Por qué no les dieron la seguridad? Porque no les dolía. Y entonces tratan de que todo sea indoloro. Licenciado Sergio, pareciera que nos estamos acostumbrando a los hechos que están pasando aquí en Sinaloa, sobre todo en Culiacán. Fíjate, Feliciano, que es precisamente la preocupación que nosotros nos ha movido, que nos ha motivado. Acabamos de participar en una marcha el domingo con la mamá del niño que mataron, el que iba a alimentar unos gatitos. Nosotros estamos viendo, porque aparte de nosotros, el maestro y yo, como hace rato les comenté, somos un grupo de líderes, de activistas verdaderos, genuinos, que han participado con mucha honorabilidad y con muchas ganas, con garra, ¿no? Tenemos al líder, por ejemplo, Ricardo Beltrán, el licenciado, que es el presidente de la Federación de Abogados. Acaba de ir él a presentar una denuncia penal en la Fiscalía General de la República contra el gobernador. ¿Por qué? Por los delitos que todos conocemos, ¿no? Entonces, tenemos un líder genuino como Miguel Taniyama, como Marta Reyes, Enrique Riveros, tenemos a Aarón Sánchez. En el grupo participan verdaderos líderes que nosotros reconocemos y respetamos. Estamos con ellos buscando estrategias, cómo despertar a esta gente. En esta marcha nos venimos muy tristes, porque fue muy poquita la gente que apoyó y se solidarizó con esta señora, porque sienten que a ellos no les va a pasar, es el mismo tema. Entonces, tenemos que seguir luchando, porque es el deber de un ciudadano luchar por el bienestar de su pueblo. Ese es un deber que todos debemos llevar intrínseco, y tenemos que ser mucho más. En este caso, la plática, por ejemplo, hemos tenido momentos emotivos porque andamos buscando los medios de cómo lograr despertar a esos zombies que dices, Víctor. Y ciertamente, estamos como zombies. Sabemos que hay un problema, tenemos miedo, tenemos la percepción de ese miedo, pero permanecemos inactivos, pasivos, no actuamos. Entonces, esa es la tarea verdadera de nosotros como líderes, como activistas, lograr despertar esas conciencias de la gente para que se atreva a participar. Sabemos que tenemos un gobierno que se dedica nada más a maquillar cifras y a minimizar los daños.
Y eso nos está lastimando mucho porque insultan a la inteligencia del pueblo. Están insultándonos a los pensantes, se puede decir, porque ellos piensan que todos son adeptos de ellos, pero no todos lo somos. También vemos gente que está despierta y que vemos la realidad con más objetividad, y sobre eso tenemos que trabajar. Tenemos que invitar a toda la gente que participe y que vean a cada niño que ha caído como si fuera propio, que les duela, que nos duela, vaya, como seres humanos. La humanidad nunca se debe perder, y siento que esa lucha tenemos que seguir constante. No basta ser un ciudadano común, no basta ser un profesionista, un empresario. Necesitamos ser humanos, y creo que ese es el deber que a todos nos conlleva esta situación. Y sí vemos con tristeza que a veces nos desdeñamos, nosotros decimos, ¿de qué sirven estas marchas? No le movemos una pestaña al gobierno. El gobierno no está interesado en resolver problemas ni en dar resultados, pero nosotros tenemos el deber de exigírselo. Y creo que en ese tenor tenemos que seguir. Nos falta mucho, llevamos 1 año y medio, y como bien lo dice el maestro, como lo vemos todos, no se le ve final, pero igual nosotros no tenemos que rendirnos. Tenemos que seguir luchando para que esto salga adelante y lleguemos a conseguir un bienestar para todos, ¿no? Profesor Víctor, ¿qué pasó en la Ciudad de México cuando ustedes fueron a visitar para que la presidenta Claudia Sheinbaum a ustedes lo recibieran? ¿Qué pasó en esa ocasión? Fíjate que cuando llegamos allá, parte de la visita era tratar de visibilizar el problema, que obviamente ella lo conocía. No dudo que lo conozca plenamente, pero que tuviera una visión ciudadana de lo que estaba pasando. Isabel Cruz fue mi compañera en el viaje, que era una de las madres buscadoras, un servidor como maestro y encauzador de la primera marcha, y muchos otros más que se fueron a veces en diferentes vuelos, que iba Marta Reyes de Coparmex, iba Miguel Taniyama de restauranteros, comerciantes, y hubo muchos más, ¿no? Entre ellos estaba Ricardo Beltrán, que comenta mi compañero. Y yo hablé, se me va el nombre ahorita de este muchacho, Emerson, no recuerdo el nombre, pero es del lado de Guasave, Sinaloa de Leiva, por ahí, y está en la Secretaría de Gobernación, Emeterio Carlón, ¿no? Algo así. Creo sí, que Carlón, sí, más o menos Carlón. Y entonces son colegas, hablo con Merari Villegas, que es diputada federal, y entonces tratamos de hablar y les digo, díganle a la presidenta, con varias personas que estaban cercanas de ellas y que algunos son paisanos de nosotros, que la postura inteligente es recibirnos. O sea que ningún diputado federal sinaloense, lo recibió ustedes. Espérame, de aquí de Sinaloa, no. Enrique Insunza cobardemente se nos escondió. Imelda Castro dijo que estaba enferma, que no podía. ¿Quién más estaba de aquí de Sinaloa? Merari Villegas. Merari Villegas no, que estaba indispuesta, no podía. Paloma sí Sánchez. Me atendió la llamada. Paloma Sánchez dijo que ella no contaba con los votos. Sí nos recibió en un privado, pero dijo, yo no tengo los votos suficientes. Aparte ya fueron con Lili Telles, que una mujer que se atrevió, que habló y que dijo, y nos organizó una rueda de prensa. Y alguien más por ahí, yo creo que fueron todos, o sea, no era quien más, todos estaban, hay que decir, los diputados federales y senadores, salvo Lili Telles, pero los demás estaban como de rodillas a lo que la presidenta dijera, y ella no nos recibió. Y entonces dije yo, en ese momento yo seguía creyendo que la presidenta era una persona sumamente inteligente, y que cualquiera que llegara a la presidencia era inteligente, porque estaba seguro que recibirnos era más fácil, y no era que nos fuera a dar la solución, pero era la atención de recibir a un grupo que estaba sufriendo, que venía de sectores muy dañados, muy golpeados en Sinaloa, y que solamente querían hablar con ella, no había otra, y entonces no nos recibe. Sí, Emeterio, creo que era el nombre correcto, me marca y me dice, profesor, te voy a recibir aquí en Gobernación. Y le digo yo, ¿quién me va a recibir? ¿Tú? Sí, me dijo. No, que nos reciba Rosy, que era la encargada. Y entonces me dijo, no, es que ella no puede. Ah, bueno, entonces no podemos, porque veníamos con la presidenta. Y no es minimizar la situación, pero era una exigencia válida.
Y ya después decía, no, pues entonces no nos van a recibir. Hubo llamadas para atendernos, pero no nos recibieron. Sí nos recibió la ONU. O sea, nos recibieron en algunos otros espacios, pero vaya, su no atención fue más resolutivo de lo que estábamos viviendo en el país. O sea, su ausencia nos ayuda más que su presencia. Qué triste, ¿verdad? Sí, decirlo de una sí. presidenta. Entonces yo sí le invitaría a ella a decir, reflexione, presidenta, usted es más que eso, es más que un partido. Usted ya no es de Morena, usted es del pueblo y es de los ciudadanos. Su pueblo sufre, usted no puede parecer indolente. Ajá, es correcto. Y yo creo que son palabras muy, muy directas, la verdad, y está muy bien porque estamos hablando de un ciudadano que prácticamente está representando a muchísima gente que no se atreve a hablar, que no se atreve a hacer cosas de las cuales ustedes se están atreviendo en este momento, ¿no? Y que realmente pues muchos sí compaginamos en ese sentido. Yo estuve en esa marcha también y Feliciano también me me acompañó. fue muy grato ahí estar ahí. Siempre estuviste muy cerca, ¿verdad? Sí, estuve en el ayuntamiento con ustedes acompañando Sí. a las madres, a la Sí, mamá. Y Ajá. me tocó miré ver. muchas cosas que la tristeza en una persona que pierde a sus hijos. Sí, Una sí, tristeza de familia que la verdad no como está presente para recibir lo que siente un ser humano al perder un ser querido. Claro, Dos sí, seres queridos o tres con el esposo. ¿verdad? Fíjate, Sí, me acuerdo de un te niño quedas que sin se llama familia. Eduardo y que de repente cuando estábamos hablando me tocan la espalda y era su papá y me dice, mi hijo quiere hablar. Por Dios santo, a ninguno lo preparamos. Ellos Fue en ese solitos momento. decían que querían participar. Y entonces habla Eduardo y habla de su amigo y del dolor que le causaba y suelta el llanto. Pero también era una voz genuina. claro. Nadie le dijo, y es más, su papá venía delante de él abriendo el espacio para que su hijo hablara. Si eso no les duele, ¿en manos de quién estamos? Hermano. Y es que cuando un docente invita a la marcha por solidaridad, los mismos docentes de cualquier nivel, vaya, acompaña. Y me encontré maestros de telesecundarias, de primaria, de secundaria, preparatoria, de escuelas públicas, o sea, colegios. La verdad que fue algo, pues no bonito, porque uno no desea estar ahí Sí. presente en ese tipo de marcha, ¿verdad? Es lo que sea tener una marcha diferente. Pero la solidaridad que se mostró con el profesor cuando convocan a esta marcha, la verdad que fue natural. La persona se acercó y acompañó. Lo que sí no es bueno, que se politice, que vayan personas a querer utilizar estas marchas para buscar una candidatura, porque yo pienso que no es para eso. Fíjate que está sonando muy, muy claro y me aprovecha la coyuntura porque es importante, ¿no? A nosotros, por ejemplo, no nos pueden criticar de eso, no nos pueden decir que nuestra marcha es política, porque ninguno de nosotros ni somos, ni hemos sido candidatos, ni nunca hemos participado en ningún partido. Entonces, ahí es donde viene la irresponsabilidad del gobierno de empezar a atacar un movimiento tan genuino en lugar de abrir la puerta, abrir la ventana, escuchar y vernos como una parte cooperadora con el gobierno para tratar de resolver esto. No somos opositores, no somos adversarios, somos quienes queremos fungir como interlocutores ante el gobierno, pero que abre esa mentalidad y que diga, bueno, pues acérquense y vamos viendo cómo podemos ayudar. No, inmediatamente te tachan de opositor o de político y te cierran esa posibilidad cuando a quien le niegan el derecho es al pueblo. Y fíjate, profe, licenciado Sergio, perdón, que muchas de las notas que salen en las redes sociales, pues son personas que a lo mejor no tienen sentimiento y empiezan a agredir de manera muy mala onda, así decirlo, Víctor, en las redes sociales en contra de las marchas. O sea, no son los gobernantes, son personas que están, Sí. yo creo, son fanáticos a un mal gobierno. Y en Claro. lugar de apoyar a la ciudadanía, están apoyando un acto malo, Sí. pues. No se unen. Lamentable. Hilando esa parte, fíjate,
me di cuenta en la última marcha que hubo aquí, que fue el fin de semana pasado, ¿no? Ahí hubo una situación que me incomodó en cierta manera, porque hubo una persona que empezó a gritar fuera X partido, y la gente como que no le siguió a eso, a lo que, a uno a eso, pues, Sí. y dices tú, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, ¿qué Sí, pretendes sí. con esa situación? No estamos hablando de partidos, estamos hablando de la laceración que tenemos como pueblo. Claro. Fíjate, previo a la definitivamente. plática habíamos tenido un enlace así y estábamos opinando desde los puntos de vista particular. Esa no es una postura inteligente. La Claro. postura inteligente es ser reflexivo, Es ser correcto. analítico, ver de cada situación lo mejor o lo peor también, pero ser crítico constructivo, propositivo, y esa parte es real. O sea, nosotros no estábamos buscando una candidatura. Yo tampoco voy a decir, bueno, en algún momento va a pasar. Claro, puede pasar con cualquiera, Claro. pero no es la intención. La intención es de reconstruir el dañado tejido social que en este momento tenemos y que esa es una realidad. Y hay que ver que si el gobierno no puede, como diría en el conversatorio de comercio una empresaria que cerró su negocio, la responsabilidad y los problemas son de todos. Entonces, entre todos podemos llegar a construir soluciones. Si el gobierno realmente siente que no está o no puede, y te lo pongo con un ejemplo. Cuando el gobernador me dice, ¿qué podemos hacer para que las cosas cambien? Y en el privado le dije, vaya a la escuela, acérquese a los niños, pídales perdón por no haber podido controlar la violencia, no por generarla, por no haberla podido controlar. Y yo dije, no va a ir. Y fue. Y cuando estaba ahí, un niño le reclamó sobre el tema de los polarizados. Y entonces él voltea y ve a la maestra y la maestra se agacha, voltea y me ve a mí y le digo, contéstele usted, señor. Y él le dice, yo también tengo hijos, tengo nietos que son de su edad y nos duele lo que está pasando. Entonces era una postura muy humana. Claro. Y se veía el sufrimiento que él también tenía en ese momento. Yo creo que fue real, pero porque eso que él expresó como un ser humano no lo hizo públicamente, para que el pueblo sintiera que su gobernador está con ellos. Exactamente. Y no que era más importante un partido de béis, o una feria ganadera, o un carnaval, O la llegada de Cepeda. o la llegada del mugroso de Cepeda. Perdón por la palabra, porque no nos ha dado nada positivo. No, bueno, definitivamente. Y aparte hace dualidad de funciones. Es senador y al mismo tiempo dirigente. ¿Y Qué qué pobreza mental. Y que es el gobernador de su pueblo. Y quiere ser gobernador. Aparte. Parece que ahí sí hay un interés. Y es un Ajá. interés mucho más que evidente. Sí, sí, sí. Perdón por lo de mugroso. No, no pasa nada, aquí puedes decir lo que quieras, no pasa nada. Maestro Víctor, pues aquí invita a las redes sociales que nos sigan. No, pues sí, la verdad que sí, porque son temas muy interesantes y son temas que realmente nos interesan, son pues vistos por toda la sociedad de Culiacán y Sinaloa. Y del mundo entero. Y del mundo entero, porque nos vemos internacionalmente, ¿no? Entonces, y yo creo que es importante también pues que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook y sobre todo aquí en YouTube, en Sobre la Mesa. Bien, pero qué importante eso que estás diciendo, fíjate, de los intereses del gobernador, ¿no? Eres gobernador, pues. Entonces, de decir, ok, contesté y por qué no lo expresó a través de los medios de comunicación, pues. Entonces, mi punto de vista es el hecho de que hay intereses por medio o lo van a señalar porque está haciendo eso o qué. Pues necesariamente hay cosas que nosotros no sabemos. Sí, Es claro. un ajedrez de altura lo que ellos están manejando, pero lo más importante es el pueblo. Al final de cuentas y al final de todo, El pueblo es te pone. Pero no ha Se supone. aplicado ese dogma o esa premisa que ellos utilizaron, no ha aplicado. Cuando dicen ellos no mentir, no robar, No traicionar. no traicionar, parece que aplican todo lo contrario. Yo soy de izquierda y soy de izquierda desde la cuna. Entonces, sin embargo, ahorita en este momento, y se lo dije a él, me arrepiento de haber votado por usted. Y voté por usted, lo tengo que reconocer. Claro. Y entonces, en algún momento se lo dije a Feliciano.
creo que son buenos hombres, tanto el gobernador como en ese momento Feliciano. Pero cuando uno no puede, hay que buscar al que sí puede. Es como cuando un niño o una persona trae un problema muy serio, pues tiene que buscar al especialista para que el especialista le dé un tratamiento y le ayude. Si las cosas no están funcionando, son por algo. Sí. Así como dice el dicho, ¿no? ¿Quieres conocer a una persona? Dale poder y dinero y la vas a conocer. Ándale. Fíjate Sí, que hay un punto es muy cierto importante. esa parte, ¿eh? Hay un Porque punto hay gente que no está importante. preparada para eso. Y ahí te das cuenta. Si Perdón, Sergio. nosotros, yo me pongo pues a reflexionar y digo, bueno, a mí me gustaría que el gobernador fuera mi amigo. Y no porque quiero poder ni que quiero beneficiarme de su posicionamiento. Me gustaría que fuera mi amigo para ponerlo y sentarlo y decirle con toda sinceridad, renuncia. ¿Por qué no renuncias? ¿Por qué no te retiras con dignidad? Dale al pueblo esa porción de humildad que tengas y dile, perdónenme, no pude. Y con eso creo que te vas mejor. Sí. Porque como estás en la postura de que yo no me quito y no me quita nadie, pero no resuelvo nada y le estoy dejando un pueblo ensangrentado, creo que el gobernador debería reflexionar un poquito. Si tiene algo, un poquito de dignidad o de humildad, que la aplique y que diga, señores, perdónenme, no pude. Porque él, en el momento en que él asumió ese posicionamiento, él se comprometió con un pueblo. Y en este momento le falló. Y le falló rotundamente. Y muy caro nos está costando a todos los sinaloenses. Entonces, yo sí lo invitaría a que reflexione en ese punto de su interior, porque tiene que tener algo de humanidad. Y que diga, perdón, hasta aquí yo no pude y me voy. Así es, correcto, licenciado. Pero, en fin, vamos a ver qué decisión toma él. Maestro Víctor, ¿a usted nunca fueron a visitarlo a su escuela, a su plantel, para apoyarlo? ¿O nunca fue amenazado? No, jamás. En Dirección General de Gobierno tengo amigos, ¿no? Igual antes de que estuvieran ahí los conocí y sí me visitaron, pero siempre fue en qué te podemos ayudar, cómo te podemos echar la mano, dinos qué ocupan o algo. Nunca fue un tono amenazante, jamás. Yo eso siempre lo he dicho. Sí estuvo por ahí Diego Angulo, que estuvo en la Dirección General de Gobierno, Rodolfo, que también está, creo que sigue como subsecretario de Gobierno, y fueron otros, ¿no? Pero nunca fue un tono amenazante ni nada. Creo que las personas sí estaban más preocupadas, me decían, maestro, estamos preocupados por ti. De repente amigos que son magistrados, que tenía años sin saber de ellos, me hablaban. El Colegio de Abogados me habló, en su momento Marta, yo ya la conocía por redes, pero ella directamente, maestro, lo que se te ofrezca. La comunidad griega, fueron tal vez miles de llamadas, algunas que no alcancé a contestar. Todos los mensajes sí los contestaba porque llovían los mensajes de apoyo, de solidaridad, pero muchos de preocupación de lo que estaba pasando, porque había eventos difíciles que habían pasado ya en Culiacán y decían, profe, pues estás en peligro. Pero pues claro, como todos tenemos miedo, pero el miedo más fuerte es que le pase algo a los seres que quiero. Entonces yo digo, si en un momento casi enloquecimos del sentimiento, del dolor, por la pérdida de unos alumnos que sí fueron muy queridos y de gente que estaba muy comprometida con el plantel y gente que estaba muy cercana, pues imagínate qué pasaría. Y se lo dije al gobernador, esto me duele, pero si hubiera sido más personal, entonces me dolería mucho más. Y si en ese momento fuimos capaces de esto, pues yo no sé. Entonces sí requerimos apoyo. En su momento llevamos el taller de tanatología y lo llevamos con los maestros, con papás, con alumnos, principalmente del grupo de niños. Pero esos pequeños estaban tan involucrados que aunque él estaba en un grado, compartía con los de sexto, compartía con los de primero. Era una relación muy bonita y sobre todo recordando a los pequeños que a veces enfermos querían ir a la escuela. Y tú lo ves ahorita cuando los recibo en la escuela, que los niños llegan con gusto.
que los niños quieren estar en la escuela, que hay veces que los papás dicen, no te quiero llevar. Y me dicen los papás, oiga, pues el niño me dice que sí quiere venir. Y les digo, tráiganlo. Sobre todo ahora con lo que pasó en los estados vecinos, que los papás me decían, pues yo no lo iba a traer, ya le había hablado, pero siempre me lo traje porque él dice que aquí está seguro. Y es en realidad. Incluso cuando ha habido eventos alrededor de la escuela, hago una llamada y rápido tengo 3 camiones de seguridad del ejército y policía Hartford. Se nos quiso meter una señora que estaba padeciendo de sus facultades mentales, pero que era familiar de un niño, pero la niña era niña muy asustada. Y ya cuando no la pude convencer y se mete a la fuerza a la escuela, le digo, pues voy a tener que llamar una patrulla. Y no pasaron ni 2 minutos cuando estaban ahí y ya la señora pues opta por retirarse y ellos en ese apoyo, ¿no? De acompañar, de estar ahí. No me puedo quejar. Lamentablemente pues me duele que compañeros de Villa Juárez, con compañeros de Quilá, de algunas comunidades de la sierra, del campo de Sinaloa, pues sí le están pasando mal, porque me han comentado acosos que han tenido, secuestros express, ir con miedo a las comunidades, que les han quitado los carros, y entonces los maestros están bien comprometidos, los maestros son unos entes forjadores del futuro, los niños no son el futuro, son el presente, van a ser nuestro futuro, pero tenemos la esperanza centrada en ellos, y si no construimos ahorita, ¿qué futuro les vamos a dejar? De verdad, ¿qué les vamos a dejar? ¿Qué les voy a dejar a mis nietos? ¿Qué les voy a dejar a mis hijos? Está complicado, entonces sí tenemos que seguir luchando porque alguien cambie. Y me acuerdo ayer que Taniyama lloraba de desesperación. Y entonces le dije, carnal, pues yo también pienso igual que tú, pero pues tenemos que ser fuertes, algo va a cambiar. A lo mejor Dios es bueno con nosotros y les va a tocar el corazón y les va a decir, ya déjense de esta guerra absurda, ya hagan algo diferente, ya paren esta masacre y regresemos al estado de paz. Licenciado Sergio, maestro Víctor, ustedes se ven de corazón muy grande, de corazón muy noble, de personas que andan buscando el bien, porque tienen familias, porque tienen amigos, porque quieren a su Sinaloa, porque quieren a Culiacán, porque quieren ustedes vivir seguros en su tierra y porque quieren a México. Maestro Víctor, te voy a hacer unas preguntas y me gustaría que me las contestaras con respuestas muy cortas. Presidente de México. En este momento, tal vez Tatiana Cloutier. Gobernador. Manuel Cloutier. Presidente municipal. Miguel Taniyama. Secretario de Educación Pública. Me gustaría estar ahí. Pero no es mi meta, ¿no? Así es. Pues estas preguntas que hago yo porque se siente en todo Sinaloa que ocupan un verdadero cambio, una verdadera transformación, porque la que vivimos y por la que votamos, por la cuarta transformación, yo creo que nunca llegó. Fue fracaso. Y este sentir lo veo. Los maestros tienen un sexto sentido, el docente tiene un sexto sentido siempre, Sí. porque siempre está en contacto con los niños, con la educación, con un sistema bueno para el país. Que desafortunadamente el sistema educativo ha sido muy malo, que han quitado las matemáticas en nivel básico, que han quitado la lectoescritura. Por eso ahorita veo un sistema educativo que no está creciendo como debería estar. Víctor, no sé si tienes algo que comentar ahí. Pues yo creo que en base a toda esta plática, lo más importante es también reconocer que las familias tenemos que apoyar dentro de casa, porque yo creo que es la parte donde realmente nace todo, ¿sí? Porque el hogar es donde pues duermes, te levantas, convives y sabes de qué estás tratando, cómo estás tratando a tu hijo, cómo lo estás educando, ¿no? Y ese es un punto muy referencial para poder hacer ciudadanos con un mejor pensamiento y crítico sobre todo, ¿no? Entonces, los maestros hemos sido lacerados también porque hay un sistema que no nos está funcionando y sobre todo un sindicato que no nos está funcionando definitivamente, ¿no? Entonces, que eso nos lacera, o sea, prácticamente estamos bombardeados por todos lados. Gobierno,
escuelas, casa, todo eso tenemos que empezar a unificar y poder hacer un pequeño cambio, pero todo desde ahí, desde esa célula. Eso que comenta el sindicato, profesor, usted que es maestro, ¿el sindicato para qué fue hecho? Fíjate, fue para defender a los maestros, pero casual. Hasta hace poco que nosotros logramos el tema de vivienda, como somos más que 53, pero hasta hace poco había un encargado de vivienda que nos daba vivienda a los maestros. Había un jefe jurídico, abogado en derecho, que no defendía a los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la posición del sindicato? Que fuera catapulta para ser diputados, que fuera catapulta para ser presidentes municipales, o que fuera catapulta para ser senador. Y te puedo mencionar algunos: Silvino Zavala Araujo, Daniel Amador, hasta el hijo de Daniel Amador, Tomás Amador. Entonces, grave lo que está pasando, porque cuando votaron las reformas que pudieran haber favorecido al maestro, ellos las votaron en contra. Ellos votaron en una mal reforma educativa y pues aquí nos tienen. Votaron en contra, era como si fueran los enemigos del pueblo. Y llegó un momento cuando era gobernador Quirino Ordaz, que Quirino defendía a los maestros cual si fuera el sindicato, y el sindicato terco en pegarle en la torre a los maestros. Qué tristeza, ¿no? Sí, pues sí. Y todavía está pasando también. Todavía. Pues, maestros, algo que quieran comentar a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento en favor de todos ser yo sí te tomo la palabra, porque hay varias cosas que me quedan y a lo mejor el tiempo pues no alcanzaría, ¿no? Ahorita que tocaron el tema de la educación, yo quisiera ver al México con una educación creciente, no decreciente como vamos, ¿no? Incluso nunca he aceptado esa teoría de que aunque repruebe, pásalo. Porque entonces, ¿qué estamos creando? Estamos creando profesionistas falsos. A mí nunca me regalaron una calificación. Yo, para poder obtener mi título, tuve que estudiar y quemarme las pestañas. Y no me dijeron, no, ya no estudie. Porque parece que lo que propone la presidenta es que ahora estudien menos. O una beca. Que haya más recreos, dice, que haya menos materias. Una beca Está en contra de la educación. Están desmadejando el sistema educativo, y nosotros tenemos esa responsabilidad de regresar las cosas al estado normal para que este país crezca, ¿no? Creo que esa es una responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos, de luchar para volver a conseguir lo que estamos perdiendo, lo que nos están destruyendo, en todo sentido. Organismos de transparencia, organismos autónomos, nos están acabando. Y esta lucha es muy difícil, pero tenemos que seguirlo haciendo. Tenemos propuesta una marcha para el día 9, el día 9 de Haga la marzo. invitación aquí. El día 9 de marzo se cumple 1 año y 6 meses de esta violencia que empezó. Queremos nosotros manifestarnos a través de todo el grupo de organizaciones donde estamos participando, y queremos invitar a la sociedad también que se una, incluso que nos busque. Va a haber mucha publicidad, va a haber convocatoria, va a haber prensa. Que nos busquen, los que se quieran sumar son bienvenidos, bienvenidos. Queremos que el pueblo sume para que esta protesta se eleve a un nivel que traiga consecuencias, que traiga resultados positivos. Ese es mi punto. Profesor. Pues yo creo que Culiacán merece más, su gente merece más. Culiacán es un pueblo bueno, la gente es trabajadora, la gente es noble, y entonces no nos podemos rendir ante esta ola de violencia. Y podemos construir soluciones juntos, todos. Si el gobierno se le cierra la mente o se le cierran las puertas, pues empieza a hacer llamados. No para trabajar, nosotros ya tenemos trabajo, pero sí para participar activamente en construir algo verdadero, algo que el pueblo merece. Y si no, pues vean, yo veo a los niños sufriendo con miedo. Me han llegado a la escuela niños que están llorando porque creen que a su papá lo van a secuestrar o lo van a matar porque vieron una noticia negativa. Y eso pues es una psicosis. Nos va a costar mucho, pero pues hay que salir adelante. Así es. ¿Qué tienes que decir? Víctor, pues te dejo la pregunta de que empieza el programa. Realmente creo que fue muy importante esta plática que tuvimos, y creo que
Sinaloa, Culiacán, que es el lugar donde nos corresponde a nosotros, es empezar a trabajar en nosotros mismos, concientizando lo que estamos viviendo y tratar, por lo menos, no tratar, hacer pues lo que tengamos que hacer dentro de casa para poder que emerja algo más sólido, algo más genuino, como la palabra dijiste, lleno de amor sobre todo, porque sabemos que esa palabra es universal y que es mágica, ¿no? Sinaloa merece una ciudad de paz, una ciudad que nos lleve a lo mejor, la verdad, y que nuestros corazones pues fluyan, porque ya basta de miedos, ya basta, es momento de enfrentar nuestra realidad y enfrentar lo que tengamos que enfrentar para poder salir de este hoyo. Hay que solidarizarnos. Solidarizarnos, exactamente, hacer la mancuerna Sí. entre todos. Pues muchísimas gracias, les agradecemos aquí el hecho de que hayan estado compartiendo estos momentos con nosotros, la verdad, estamos muy agradecidos de que nos hayan dado un poquito de su tiempo, o mucho de su tiempo realmente, ¿no? Porque cada hora que pasa es un tiempo valioso, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, se los agradecemos. Al contrario. Y pues Al aquí contrario. seguimos en Sobre la mesa. Ah, qué cosa ¡Ánimo! más linda.